Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro espacio de trabajo, el Aula 13. Es un gusto recibirlos. Esta es una actividad organizada en forma conjunta por el proyecto de investigación Reconfiguración de los Mundos Posibles y por el área radiofónica de nuestra carrera de comunicación social. Y la verdad que estamos muy contentos porque es una posibilidad de escudriñar en un tema que nos apasiona, que es el relato fantástico, y por meternos con un tema que está muy en auge, que es la narrativa transmedial. Y para encarar esta aventura nos acompaña el colega mexicano Miguel Ángel Galindo Núñez, que es un colega que enseña en la Universidad de Guadalajara, es maestro de escritura creativa, es autor de microficciones, es magíster en letras hispanoamericanas y está a punto de obtener su doctorado en humanidades. Es decir, que tiene antecedentes más que interesantes para encarar desde una perspectiva que puede complementar la que traemos desde el campo de la comunicación, estos dos aspectos que tanto nos interesan, lo fantástico y lo transmedial. Sobre todo en un tiempo en el que decimos nosotros que estamos atravesados por relatos que provienen de múltiples plataformas, de dispositivos, de distintos lugares, y con una característica prevaleciente en estos tiempos, que es el énfasis profundo de las miradas distópicas, que uno no sabe si son avisos para intentar corregir el rumbo, o si son simplemente trayectorias inevitables hacia un porvenir apocalíptico, que esperemos que no. En definitiva, vamos a ver qué tiene para contarnos Ángel. Te damos una vez más la bienvenida al Alto Valle del Río Negro y dichosos de escuchar lo que tengas para contarnos. Muchísimas gracias a todos. Pues ya me presentaron. En mi caso, justamente mi proyecto de investigación, voy a tomar asiento para que también se alcance a escuchar así. Mi proyecto de investigación actualmente gira en torno a la obra literaria de Enrique Anderson Imbert, pero justamente tengo otros proyectos por parte de la Asociación de Literaturas Especializadas, que soy el presidente de esta asociación, donde estoy preocupado por unas cuestiones como la metaficción y otros aspectos muy extraños, y entre ellos también la cultura que no sabemos todavía si llamarla de masas, cultura popular. Hay muchos nombres, depende del autor, ¿no? Para eso, pues ahora sí que los estudios literarios tienen bastantes cosas. Si bien yo me enfoco bastante desde el ámbito literario, tengo un gusto muy ecléctico en cosas que podría decir que no son para nada académicas, lo cual me da un gusto y espero que varias de las personas que están aquí presentes los compartan. Justamente ahí está. El proyecto, la presentación de hoy tendrá que ver justamente con la transmediación de lo fantástico. Y ahí están algunas de las asociaciones de las instituciones a las que pertenezco: la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Asociación de Literaturas Especializadas, y pues mi estancia aquí la debo gracias a Loncuyo, que es la que me recibe durante estos días, este mes y medio que es la estancia de parte del Ministerio de Educación, la cual estoy agradecido de que se haya tenido que posponer 2 años por pandemia, así que si no hubiera estado aquí, ¿verdad? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con esta imagen, yo tratando de explicar un poquito más fácil lo que era la transmediación. Wikipedia me hizo el favor para esta imagen, así que esto es facilísimo de encontrar, tiene un Creative Commons, así que se puede replicar. Pero esta idea de transmediación es curiosa. No sé si ya habían escuchado de ella, de no, sí, no.
no, sí, no, sí, más o menos, algo así, sí, perfecto. La transmediación, como lo dice el término, me encanta a mí siempre ir a las etimologías, así que transmedia, podríamos llamarlo, media, pues media, que es el plural de medios en latín, pero en este caso el decir que transgrede o trasciende o que rebasa a un medio. ¿Y qué tipo de medios tenemos? Pues bastantes. Tenemos ahora sí que el audiovisual, podríamos hablar de YouTube, podríamos hablar de literatura, podríamos hablar de podcast y de muchas otras cosas, videojuegos, etc. Aquí les traigo unos ejemplos justamente. La definición ahí está parafraseada, pero si necesitan ir directamente a la fuente de alguien que lo explica, ahí estoy poniendo a Praten para hablar justamente de esta idea de la transmedia. Y la imagen es muy alegre, a mí me facilita bastante, porque aquí diría, esta es una imagen basada en la transmedia en el marketing. Pero ahí podemos ver que la película, el juego, el libro, todos serían diferentes, pero en un verdadero producto transmedia vemos que se complementan. Y lo que me gusta mucho es que el receptor, les voy a decir receptor por lector, sin preocuparme, tomando en cuenta que estoy muy apegado con la teoría de la recepción, donde hablamos de emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, y en este caso la literatura, el cine, al ser un mensaje con cierta función poética, esto que ya deben de manejar un poquito mejor, en este caso es un receptor de una obra de arte, puede ser una obra de arte literaria o una obra de arte audiovisual, sin importar. El receptor va a ir juntando las piececitas. Y además no sé ustedes, pero cuando yo de chico, y todavía en Pokémon Go a veces, cuando jugaba Pokémon Go, uno quería todos los Pokémon y todo sin importar, nos emociona tener cosas completas. Así que el hecho de que existan estas obras transmediales, de pronto decimos, es que quiero tener todo. No solamente quiero ver Avatar, la leyenda de Aang, sino que también voy a ver la otra serie, la de Korra. Pero de pronto resulta que hay libros, que es la de Kyoshi, pero también están los cómics, y empiezas a ahogarte en un mundo de imposibilidad recepcional, y eso nos gusta, pese a todo, a que odiemos las colecciones. No sé ustedes si tienen colecciones, pero las personas que tenemos, aunque sea que hayas coleccionado los primeros 150 Pokémon, ya tenías ahí el ¿por qué no tengo este? Y eso nos pasa, ¿no? Y seguramente les ha pasado a muchas personas en lo que sea. Esto equivale muchísimo en la literatura, en las narrativas transmedia, narrativas desde el ámbito de una tipología textual, a eso me voy a referir, ¿sale? En el caso de textos narrativos, textos expositivos, descriptivos, argumentativos, y algunos incluirían instructivos y dialogados, hablo de esta narrativa, ¿sale? Textos narrativos como una tipología textual. Ejemplo de literatura transmedia. No sé si ubican lo que es Magic the Gathering. Es un juego es todavía un juego de cartas para las personas más versadas en la cultura de masas o cultura popular. Es el abuelito de Yu-Gi-Oh! Las cartitas de Yu-Gi-Oh! Exactamente. ¿Y qué pasa también con Yu-Gi-Oh? Pues Yu-Gi-Oh! Tenía su juego de cartas, y de pronto hacen una serie, que independientemente de si sea buena o mala, pero aquí tenemos lo mismo. Era un jueguito de cartas que se convierte a unos libros, que después de eso se hace un videojuego, pero lo interesante de estas es que tenía el famosísimo lore, un texto en la parte de abajo que decía el devorador de almas espera en el pantano, punto. Y de eso podías luego ir a consultar alguna de las obras donde apareciera ese monstruo, y te enterabas de por qué estaba en el pantano, de qué es lo que decía. Es algo interesantísimo que te obliga a seguir buscando. ¿Quién es el abuelito todavía de Pues Dungeons and Dragons, calabozos y dragones y mazmorras, como lo querramos ver.
Ahí yo me declaro fanático también de estos ámbitos. Yo he sido DM, ahorita soy jugador en línea, porque pues no me puedo ir cada 15 días a México a rolar, pero ahí está, y esa es la primera edición, ¿sale? La que hicieron Gainax y Armstrong, justamente. ¿Ubican esto? Díganme que sí, por favor, porque si no me voy a sentir muy mal de haber elegido algo tan ñoño de mi parte. No sé lo que significa ñoño aquí también, espero que sea el mismo sentido. Ah, perfecto, muy bien. Sí, levante la mano quien lo conoce, quien sabe lo que es esto. Perfecto. Eso es un ejemplo precioso de los transmedia. Para los que no conocen esto, es un videojuego al que la gente joven, ya donde no sé si me incluya realmente, le llama LOL. Ajá. League of Legends es un videojuego de combate en línea, para así llamarlo, para las personas que no lo ubican, que es un ejemplo precioso de lo que es transmedia, porque después vemos cosas como todos los multiversos que manejan, el multiverso tipo Sailor Moon, el multiverso de piratas, y esto desaparece también para darle pie a otras cosas, como los libros de arte, los cómics y Arcane, ¿no? Que es la serie de Netflix, lo que muchas personas dicen, por fin supieron adaptar un videojuego a la pantalla. Y yo ahí estoy en problemas con esa palabra, adaptar. No es adaptación realmente. Igual podríamos decirlo con otras películas como Sonic. Tal vez no sea tal cual una adaptación, mucho menos la película viejísima de Super Mario, que espero que nunca la hayan visto, pero si la conocen, tienen muy buena fuente de memes. Perfecto. Este juego, ¿quién lo conoce? Ok, 2 personas. En este caso hay algo que no es transmedia, pero es buen ejemplo. Este es un videojuego del mismo modo que te pide 600 horas al día para poder tener el personaje que quieres, ya sea tu waifu husbando, como lo quieran llamar, y se puede jugar tanto en PlayStation como en celular. Eso no es transmedia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo medio. Me van a decir, es que el celular y el PlayStation o la computadora no es el mismo, pero se entiende que pertenece a un mismo tipo de discurso. La codificación, hablando en términos de comunicación, es la misma, ¿sale? En ese caso, ¿qué sería transmedia? De pronto el cómic que tiene. Eso ya sería un videojuego y un cómic que se complementan, que de pronto son la base preciosa para sacar todas las teorías de juego, de decir que este es un demonio, que esto es bueno, que este es malo, que se aman, que no se aman, y todas las cosas que podemos ver producto de estas cositas. Esta película, Black Mirror, Bandersnatch, esta fue un hito en su momento porque era una película interactiva. De hecho, ese pequeño logo, esa estrellita, ya se quedó en Netflix. Y no sé si lo sepan, pero hay más películas interactivas en Netflix. Muchas son para niños. Pero de todas maneras es precioso, ¿eh? Así puedes poner a tu hijo o a tu sobrino o a tu hermanito a jugar una película. En inglés eso habría sido un juego de palabras precioso. Pero en este caso, esto no es tanto lo transmedia tampoco, pero sí importa bastante el papel del receptor, porque él es el que va a determinar toda la secuencia que va a llevar la película. Esto es importante, no es algo transmedia, sino que habla de mucha presencia, y esto lo vamos a ver mucho en algo llamado posmodernidad, que se supone que ya nosotros ya ni siquiera somos posmodernos, según Lyotard y todos los demás teóricos que hablan de ello, pero pues no vamos a ponernos a pelear con Lyotard, menos además de que hay un impedimento de tiempo, espacio y dinero, porque las ouijas deben de costar carísimas, pero las que sirven. Y en este caso hay una importancia desmedida acerca de lo que es justamente el receptor, y vamos a darle un papel. ¿Ubican Archive 81? Archivo 81. ¿Nadie aquí lo vio? Nadie. ¿Tú sí? ¿Cómo te recompensamos? ¿Eres la única persona? ¿De verdad es la única persona que lo vio? Pasa por $1 mexicano, te lo regalo. No, de veras.
Sí, haber visto Archivo 81 te ha dado un peso mexicano. Nada. En este caso, Archivo 81 inicia siendo un podcast. Esto me lo estoy robando de la página directamente de Archive 81, que dice: Archivo 81 es un fan footage, es una cinta encontrada, que ya conocemos para referencia de lo que es un fan footage. Está La Bruja de Blair y Rec, que les da muy bien por el horror. Y dice que es a horror podcast, qué interesante, sobre rituales, cuentos, por no decirle historia con ese doble sentido, y sonido. Tiene 3 temporadas, 2 miniseries y más por venir. Esto obviamente no lo actualizaron cuando vino la famosísima... no, espérenme. Ya vi lo que pasó. Ahí está moviéndose aquí atrás. Puse al revés las imágenes. La serie de Netflix. La serie de Netflix habla también acerca de esto, pero es algo sumamente curioso que la serie y el podcast inician con el mismo concepto, con estos personajes, con Dan y con Mark, que concuerdan con la voz y el nombre de los mismos creadores. Es decir, aquí ya hay una autorreferencialidad, otras palabras que así, las palabras que puedes decir así fácilmente un domingo por la tarde: autorreferencialidad, transmedia. Puedes llegar a un café, pedir una bebida y decir transmedia, y la gente te va a ver con más gusto, ¿no? Autorreferencialidad también es una de ellas, que es donde hay una referencia del autor en la obra, que también es un modo de metaficción, pero no nos vamos a meter en eso. Mañana sí, los invito a escuchar. Esta es una conferencia transmediática, porque los invito a completar mañana a las 9 en el Museo de Ciencias Naturales. Y si se pierden eso, el sábado a las 10 mejor el sábado, porque mejor el sábado. El sábado, sí. Perfecto, el sábado a las 10 de la mañana en la Yupa. Perfecto, muy bien. En este caso, se convierte en una serie de Netflix, pero la historia originalmente era alguien que tenía que grabar todo. De hecho, les traigo el ejemplo de cómo inicia. De hecho, para esto me tengo que girar para hacer la traducción simultánea. Están los personajes Dan y el jefe, ¿sale? Dan dice: estamos bien, estamos grabando. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Cuándo quieras comenzar? Sí, 7 de marzo de 2015, soy Daniel Powell, archivista temporal del Comité Histórico del Estado de Nueva York, y doy mi total consentimiento verbal para ser grabado. Dan, una nota rápida. Es un poco extraño esa palabra. Para cuestiones legales preferimos completo. Así, tu completo consentimiento verbal. Es algo así como lo que tienes escrito en el papel. Mi error. ¿Quieres que lo lea otra vez? Si pudieras. Claro, totalmente. Soy Daniel Powell, archivista temporal del Comité Histórico de Nueva York, del Estado de Nueva York, y doy mi completo consentimiento verbal para ser grabado. Aquí ese es el inicio. Después de, si quieren también los transcripts, las transcripciones están directamente en el portal de Archive 81, de todos los capítulos están los guiones. Y esto tiene algo muy interesante, que nos explica de qué va a tratar. Todo tiene que ser grabado, todo. Y siempre dice el jefe: todo debe de ser grabado. Hasta cuando vas al baño no puedes dejar de grabar. Es la manera en la que, spoiler alert, en una segunda, tercera temporada, cuando Dan se vuelve una grabadora andante, es una cosa muy rara, de verdad, se hace así un androide extraño, debe de seguir grabando todo. Pero bueno, eso, yo por eso creo que no funcionó para la segunda temporada, pero eso ya son teorías mías. Y todo lo escuchamos, incluso las grabaciones de una chica
del pasado llamada Melody Penrose. Es interesante que cuando lo convierten en una serie, no funciona dejar solamente el audio, porque Netflix no solamente es una plataforma de audio. ¿Qué prefieren hacer? Lo hacen este término que me encanta, que es remediación. Otra palabrita para asados y para llegar al café. La remediación, que también aplica para cuestiones de curar el suelo y todo lo demás, como remedy, pero en este caso, esto es remediation. Volvemos al término de lo mediático, a eso por el remediación, el cual es pasar de un libro al cine, por ejemplo, o en este caso de la cinta de audio al videocassette. Y esta adaptación convierte la historia completamente a conocer y nos da un montón, de verdad, si ustedes se meten a cuestiones creativas, que eso es lo que yo terminé haciendo de tanto conocer posturas y demás, les da un montón de ideas para crear, de verdad. Si ustedes son creativos, de verdad pueden armar algo muy chido con esto de la transmediación, con remediación, y esto lo convierten entonces a una adaptación. La adaptación que hace Netflix incluye ahora sí la cara de Melody, lo que nunca hubiéramos imaginado. También, bueno, Dan Powell, de verdad, el actor, al final de cuentas hacen lo que Netflix le han criticado muchísimo, lo convierten en una persona afrodescendiente, y bueno, pero pues eso ya no nos vamos a meter en cuestiones de Netflix. Ellos pueden decirme que no, y no tendré nada de manera de decirles que no a ellos. En el caso, es muy interesante cómo se hace esta modificación, y de algún modo la remediación altera el producto final, y eso nos ha pasado bastante. Yo creo que tenemos ejemplos inigualables de lo que esperábamos que el libro fuera y resultó ser otra cosa cuando lo hicieron película. Que yo creo que si a ustedes les tocó leer alguna historia antes pues de pronto pues no me lo esperaba. Incluso es al revés, cuando ves una serie, una película y después lees algo, e incluso no necesariamente me han dicho, no he visto todavía ni leído Heartstopper, que es muy afín, incluso los personajes, y que la adaptación es muy fiel, pero pues eso sí, hay esas, como decimos en México, no se las vengo manejando, no tengo información. Hay un artículo que próximamente va a salir en esa revista de Caderno de Letras, revista dos Centros de Letras de Comunicação. Disculpen mi portugués, es el de los idiomas que nunca he podido aprender. Pero donde mi compañera Reina Hernández Haro y yo hacemos un análisis justamente de estas dos películas y su versión del libro. Si no sabían que El laberinto del fauno tiene libro, ¡oh, sí lo tiene! Y vamos a hablar justamente de este. Cornelia Funke. ¿Quién la conoce? Ofrezco 2 pesos mexicanos. ¿Nadie la conoce? ¿Cornelia Funke? ¿No? 2 pesos mexicanos a las 2, no, pues no pueden ser 3, porque no tenemos una de 3 pesos. Pero Cornelia Funke es la que hace Corazón de Tinta, convenientemente, está el libro, y que luego se vuelve también película. ¿Sí saben cuál es Corazón de Tinta? O mínimo rápido, una reseña en menos de un minuto. Es una niña que vive con su papá, que el papá se llama Mo. Por accidente el papá al leer en voz alta tiene la habilidad de sacar a los personajes de los libros. Van a decir, ya sé cuál es, se están acordando. Y saca a los personajes de los libros, pero accidentalmente mete a la esposa en un libro. Y para acabarla sacó a los villanos, así a los malos malotes de la historia, y resulta que hay un problema. La niña de pronto recibe el don también de ser una lengua de brujo, como le dicen al papá, y poder al leer en voz alta
sacar a personajes, de pronto saca a un Aladín, hay un romance entre Aladín y la niña en la película, en el libro también, pero de una manera diferente. Y vemos que al final de cuentas hay una sombra, la sombra, el villano total, que es tal cual una sombra gigante, que cambia muchísimo, y eso no voy a hablar de ello, pero lo hablaré en el artículo, que hay una total deconstrucción, para no decir destrucción, pero lo quiero decir, una deconstrucción de los villanos, y cómo incluso en el libro y en la película hay un cambio radical. ¿Y de qué estamos hablando de este cambio? Pues de lo fantástico. Esta cita la voy a leer textualmente, es de Roger Caillois, un investigador, de los primeros investigadores de lo fantástico. Como chisme aparte, Roger Caillois, francés, quedó atrapado en Argentina durante ciertos periodos y fue amante de Victorio Campo. Así que está interesante. Y si no hubiera sido porque se volvió amante de Victorio Campo, no hubiera conocido a Borges y a Bioy Casares y no podría haber hecho su teoría sobre lo fantástico. Así que son pocas de las cosas buenas que dejan los movimientos políticos. Pero en este caso, leo. El relato maravilloso se sitúa desde un comienzo en un universo ficticio. Relato maravilloso, no estamos hablando de fantástico, no es lo mismo. De los magos y los genios. Las primeras palabras de la primera frase constituyen ya una advertencia. En aquellos tiempos había una vez. Por consiguiente, las hadas y ogros no pueden inquietar a nadie. Ahí Guillermo del Toro dice, quítate que ahí te voy. Pero, o sea, es una frase muy mexicana que dice, por favor, la verdad, me permiso. Pero, por consiguiente, las hadas y los ogros no pueden inquietar a nadie. La imaginación los confina en un mundo lejano, fluido y estanco, sin relación y comunicación con la realidad de todos los días. Es cierto, nosotros en teoría no podemos decir las hadas existen, y ahorita acabo de ver justamente el tiempo de duendes, ahí que de pronto nos hace pensar que sí pueden existir, pero las hadas, los ogros, los genios no inquietan a nadie porque no pertenecen a nuestra realidad. Estamos hablando de que esto pasó a mediados de siglo, sale 1905, entre 40 y 60, 40 y muchos, 60 y pocos. Así que pues también me faltaban algunas otras referencias. Se admite que se trata de creaciones para divertir o atemorizar a los niños. Nada puede ser más claro, no puede haber ninguna confusión. Quiero significar con esto que ningún adulto razonable puede creer en las hadas o en los magos. Ya, todos, vámonos de aquí, de este salón, ya nos acaba de decir que no podemos creer en lo que creemos o en lo que disfrutamos de manera verosímil en una obra literaria o en el cine. Esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es este mundo, este universo, donde se supone que no hay una vacilación, no hay una duda. Lo fantástico, que yo creo que ustedes lo deben de manejar muchísimo mejor, porque dicen el ABC de la literatura argentina, que es Borges y Cortázar, que ellos son los mejores para decir que es justamente lo fantástico, esta vacilación, este extrañamiento, el decir, canijo, si es o no es, qué es lo que está ocurriendo en este cuento. ¿Era una alucinación? ¿No era una alucinación? Y para eso tenemos también kilos de libros del siglo XIX, donde encontramos esta misma vacilación. De tiempos así, por ejemplo, la novia de Corintio, que es una posible no muerta, o Carmila también, que es una de las primeras vampiresas de la historia, y muchas otras historias del siglo XIX que nos van a fascinar de algún modo por esto, por una indeterminación, otra palabra dominguera. La indeterminación, esas cosas que no podemos determinar qué es lo que está pasando. Y eso es algo fantástico. Lo fantástico depende de la indeterminación. No podemos saber qué es a ciencia cierta, si era un sueño, era una alucinación, estaba drogado, estaba bebido, tiene algún ataque psicótico.
¿Alguien ha leído El Orla de Maupassant? Gilles de Maupassant, El Orla. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿No? Es que no venimos de letras. Ok. Es la mejor justificación para decir eso. Miren, El Orla de Gilles de Maupassant es una obra sumamente interesante. Vienen dos versiones. Ahí, una es la que parece diario y la otra que parece un cuento tal cual, pero es un personaje que recién acaba de salir del psiquiátrico y en su casa empieza a sentir la presencia de El Orla. Así es que así dice que se escucha. De El Orla, que es una criatura que en las noches se sube a él y le absorbe la energía, lo cual es un vampiro casi, pero este ser, al final de cuentas, lo cree ver, ve una nube de humo enfrente del espejo que no le permite verse directamente y va, siente su presencia, se pone más fría la habitación, la botella de agua, bueno, el vaso con agua empieza a bajar en las noches, pero el vaso de vino no, se pone ceniza y ve que él no deja ninguna marca. Es una cosa muy extraña, pero volvemos a decir, el tipo acaba de salir del psiquiátrico por algo, a lo mejor es una alucinación, quién sabe. Este tipo de relatos sí son fantásticos, mientras que según Roger Queloa, lo maravilloso está en ese mundo de haditas y duendes donde nadie se asusta. Y para eso podemos hablar del Laberinto del Fauno, ¿no? Esta obra donde aparentemente las haditas no son muy bonitas y donde existen seres extraños como el hombre pálido, el sapo, la mandrágora que, digo, se ve, no te da tanto miedo, pero está fea. Sí, yo no pondría una mandrágora así abajo de la cama de nadie en leche, salvo que quiera hacer algún ritual malvado, pero yo me considero buena persona. Entonces, dice, lo voy a leer también, el laberinto del fauno parecería ser un relato maravilloso. Ofelia va con Carmen, su madre, a vivir en el bosque con su nuevo padrastro, el capitán Viral. Eso suena, es un inicio de cuento de hadas, ¿vale? De lo maravilloso. Cuento de hadas y maravilloso puede solaparse una encima de otra, sin problema alguno. Que viene de la tradición del Le Conte de Fées, Le Märchen en Alemania, en alemán, perdón. La película inicia con una voz en off que nos narra la desaparición de la princesa Moana y el posible retorno que tendrá. Enseguida vemos a Ofelia leyendo cuentos de hadas y su madre diciendo que no sabe por qué le gustan tanto. Desde este punto, la película parecería ir en un plano maravilloso, más porque Ofelia descubre hadas reales y a un fauno, el cual le dictará instrucciones para cumplir 3 pruebas y determinar si es realmente la reencarnación de Moana. Esta película, espero que ya la hayan... ¿Quién no vio El Laberinto del Fauno? Levanten la mano así con todo el mea culpa. ¿Quiénes no lo han visto? Mea culpa, no puede. Por favor, les doy 7 días como la del aro, ¿sale? Sí, por favor, no pueden vivir sin haber visto eso. 7 días, 7 días. Soy especialista en lo fantástico, tengan miedo. Entonces, esta historia en algún momento hace algo interesante, que es el momento de... Continúo con la explicación de por qué es maravilloso al inicio. Además, esta escena es chula, provecho. Los nombres, los personajes, la ambientación, todo se desarrolla en un plano de lo maravilloso, pero más tarde descubrimos cómo lo fantástico irrumpe en la narrativa fílmica. El árbol muriendo, la vieja choza, el laberinto descuidado, la galería del hombre pálido, el bosque oscuro y demás elementos que veremos en la película se consideran fantásticos, pues son temas deconstruidos a partir de la leyenda de espacio mágico donde se desplazan los personajes. Entonces tenemos ya que va transformándose poco a poco la narrativa a una cosa más indeterminada y sobre todo ahora sí si no me equivoco, por esto. Para las personas que ya vieron la película, a lo mejor ubicarán que en un momento Ofelia, y si no ya es un spoiler horrible, lo siento, pero es su culpa por no haber visto una película que salió hace más de 10 años. No,
Sí. Madre, Sí. Más de 10 años. Sí, sí. Madre santa, ¿no? Entonces sí es su Le culpa. iban a nombrar la película como Los Olvidados, Patrimonio de la Humanidad. No sé si lo habrán hecho, pero la están en No sé, pero sí, Guillermo del Toro debe ser patrimonio de la humanidad. Sí, y si no lo saben por cuestiones mediáticas, Guillermo del Toro es un señor hermoso, la verdad. Hubo un equipo, ha habido equipos mexicanos deportivos que por alguna situación de la que no vamos a profundizar, la Secretaría el Ministerio, el equivalente, la Secretaría de Deporte no les ha podido pagar el uniforme o el viaje a uno, y Guillermo del Toro dice, ¿cuánto es? Les deposito, ahí tienen. Ese señor es muy genial, y yo vengo de la ciudad de Guillermo del Toro, así que... Bien. Entonces, esta escena, en un momento, Ofelia le pone unas gotitas que se supone para ayudar a dormir a su mamá, pero solamente le dijeron que una gota o dos en el vaso, y esta chica le pone el bote completo. Le pone al señor Vidal, le pone todo el frasco. Eso obviamente sabemos que cuando exageramos en cualquier cosa, sean somníferos, sea mate, sea café, sea comida, sea lo que sea, nos va mal. El exagerar siempre es malo, y Ofelia dice, venga, que exagere, totalmente. El hombre le da un trago a su bebida, que además le estaba combinando con tipo bourbon o algo así que pues, no, ya sabemos que también no se combinan de todas las... Esperemos que nunca lo tengan que experimentar. Yo por suerte no lo he experimentado, pero sí he estado con gente que se quiere tomar las pastillas con whisky, no lo hagan. Y de pronto, ahí tal vez me afecta un poco la luz, pero les explico. En un momento, Ofelia logra escapar de la casa de un modo muy mágico, que es poniendo un cuadro en la pared y se abre una puerta sola. No sabemos cómo salió. Eso es una indeterminación extraña, porque ahí, ¿qué onda? ¿Qué está ocurriendo? Y pasa que llega al laberinto donde está el fauno. Si no, las personas que no lo vieron, pues ahí viene en el título, ¿no? Es el laberinto del fauno. Ve al fauno y está hablando con el fauno. Vemos en la segunda línea que llega Ofelia con el niño a hablar con el fauno le responde, pero luego hay una cosa interesantísima en el cine, que esa es la que me explota la cabeza, que llega el coronel y ve a Ofelia hablando sola. Eso es genial, o sea, pero volvemos al caso. El general está bajo efectos de una droga, además tiene un corte bien sabroso aquí tipo Joker en la cara, y está todo nervioso porque están perdiendo, los están rodeando los rebeldes. El tipo no está bien y obviamente va a tener un momento de quiebre psíquico, pero él no ve al fauno. Y justamente quiero retomar de esta mujer, que es Rosalba Cambra, otra teórica de lo fantástico, que de pronto dice que en el mundo de la novela, así le llama ella, que podría ser mundos posibles, hay muchas para hablar, podremos hablar de cuestiones hermenéuticas. Como en el mundo de la novela, la ilusoria realidad del texto al mundo del lector crean las premisas de una verosimilitud semántica, es decir, de la apariencia de una correspondencia entre los contenidos de la ficción y la experiencia concreta. En la película nos está dando todo para pensar que es un elemento fantástico. El problema, y ya con esto para ir cerrando justamente, para ir llevando hacia esto de cerrar la remediación en elementos transmedia, esto es del laberinto del fauno, la novela que hacen Guillermo del Toro con Cornelia Funke. Me alegra que no lo supiera porque no es bueno, me molesta, es muy bueno como un cuento para niños, pero vamos a ver, esta es tal cual, también me atrevo a la cita, disculpen, pero dice, en cuanto Ofelia, pausa. Al final de la historia, Ofelia muere, lo siento, si no la vieron es su culpa, y además en los primeros minutos de la película vemos a Ofelia desangrándose, o sea, se nos olvida, pero
ya lo van a ver cuando vean la película. Ofelia muere y solamente vemos en un árbol, que es en el árbol donde se metió, que sale una florecita. Pero no se explica nada, solamente decimos, y la princesa Moana logró llegar a su reino y recuperar su familia, cosas así. Pero interesantemente lo que hace Cornelia Funke, y lo peor del caso ahorita vamos a ver que Guillermo del Toro dijo que sí, en cuanto a Ofelia, a la mañana siguiente de su muerte, una pequeña flor pálida brotó de una rama de la vieja higuera que había liberado del sapo. Creció en el lugar exacto donde Ofelia había colgado su ropa nueva para mantenerla a salvo mientras llevaba a cabo su primera tarea que le encomendara el fauno. Pausa aquí para decir, nos está explicando de más la señora. Nos está dando más información de la que le pedimos. Es como un niño que está queriendo dar una excusa a su mamá y le da demasiados datos como para ser creíble. Que si son padres de familia saben que eso pasa, y si son hijos, pues obviamente no lo hagan. Tengan cuidado con dar muchos detalles. Regreso. Unos años después, un cazador pasó por el molino incendiado y el laberinto. Se quedó dormido a la suave sombra de la higuera. Está metiendo personajes como quiera la señora. A la suave sombra de la higuera, y en sus sueños escuchó la historia de una princesa nacida de la luna pero enamorada del sol. Volvió a su aldea y contó a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharlo que el viejo árbol le había susurrado una historia que terminaba de esta manera. Y se dice que la princesa Moana regresó al reino de su padre y gobernó con justicia y buen corazón durante muchos siglos, que su pueblo la amó y que dejó pequeños rastros de su tiempo en la tierra, visibles solo para aquellos que saben dónde buscar. Esto sí sale en la película, pero ya nos está dando en un contexto completamente diferente, que una higuera hable y le diga a un molinero que hay una princesa Moana de verdad, en un contexto, el libro comete graves pecados, como explicar quién es el hombre pálido y que en algún momento mató a su madre y que se la comió y que por eso sigue comiendo personas, explicaciones que nunca le pedimos. Esto es justamente, en esta remediación, no es un remedio, es todo lo contrario. Porque está pasando de lo fantástico a lo maravilloso. Nos está regresando al territorio de las hadas, donde nada te asusta. Claro que en el momento sí hace una buena narración del hombre pálido y de toda la historia de entrarse en ese banquete, pero Cornelia Funke nos está dando una versión rara de la historia que nos estaba gustando. Y yo creo que si se están enojando con Cornelia Funke, bien, hacemos comité y hacemos un club de odiamos a Cornelia Funke, pero nos gusta cómo escribe. En algún momento, aquí está una conversación que tuvo, en el prólogo, se atreve a poner un prólogo para evitar las recriminaciones. Dice que yo hablé con Guillermo del Toro, fue fantástico, conservo una patita de cangrejo, estoy enamorada y todo. Además está, enamorada metafóricamente. Pero la señora de pronto se le ocurrió hacer esto, y al menos a la visión que tenemos mi compañera y yo, Reina Hernández Haro, y en mi caso que hicimos este trabajo, no funciona del todo esta adaptación, esta remediación de pasar del libro, de la película al libro. Y yo creo que nos ha pasado más al contrario, del libro a la película, pero es raro ver de la película, que una película salga un libro. Hemos visto ya casos de, por ejemplo, de otras que son transmedia, pero la adaptación, la remediación, en esta no checó del todo. Por eso sí podría ser que sea una cuestión ya transmediática, porque se complementa, pero lo fantástico y lo maravilloso, según Svetlana Todorov, no pueden ir de la mano, ¿no? Es como cuando les pregunto a mis alumnos, es más, por 2 pesos, ¿quién de ustedes sabe cuál es el antónimo de lápiz? ¿Cómo? No. Lapicera. Sí. No. Marcador.
Lo siento, no hay un antónimo de lápiz. No existe. Imaginemos, si fuera goma, de pronto un lápiz que tiene la goma implotaría el universo. No es posible que haya no existen antónimos de todas las palabras. Solamente de sustantivos abstractos, como paz y guerra. Eso sí, pero un concreto no puede ser. Incluso como hombre no es antónimo de mujer. Sería... No es que de pronto salga más o se hunda más el pecho y ya eso sea un antónimo. No funcionan así la lingüística. Pero en este caso, por eso mismo, de pronto lo maravilloso y lo fantástico no pueden convivir. Ahí sí, si se combinan, implota el universo. Y qué bueno que no lo hagan. Pero entonces, a conclusiones para esta charla, justamente ahí también está otro libro muy bueno, Remediation. Ese sí lo encuentran en internet muy fácil y de manera pirata, que no les recomiendo que lo busquen porque es ilegal, pero es muy fácil de buscarlo. La remediación no siempre debe ser vista como una obra transmedial, eso sí, por lo que estoy diciendo. La cuestión del laberinto del fauno parecería que sí es transmedia, pero me afecta de un modo. Al complementar anula la otra. Es como si la pieza... Es como Tetris. Es como jugar Tetris. Cuando encajas completamente desaparece. Es un muy buen ejemplo. Qué bueno que se me ocurrió. Gracias, cerebro. La obra trasciende los media. Sí, la obra no trasciende los media, sino que pierde partes importantes y desencadena una serie de pérdidas narrativas o desentona con la intención del autor, cuestionable desde las posturas postmodernas. ¿Qué es eso de la intención del autor? Eso es muy cuestionable, ¿sale? O la intención comunicativa. Intención comunicativa sí, pero la intención del autor, ten cuidado cuando digan eso, ¿sale? No, eso se los dejamos a una cuestión más de primaria, de primario, de secundario. No hay una intención del autor. Hay una intención comunicativa. Pero, ¿cuál es la intención del autor al poner la puerta verde? Es que quería hablar de la muerte y el sufrimiento. No, eso no es una intención del autor. Y menos la vamos a saber nosotros, a menos de que seamos psicóticos con doble personalidad y seamos el autor al mismo tiempo, pero eso sería muy poco sano. Esperaría que no. Estaría interesante leer eso. Sin embargo, es imposible saber la intención del autor. Y de verdad, cuando el autor les diga, es que yo quería... No les hagan caso, Los escritores tenemos preparados muchas cosas bajo la manga para decir lo que queremos decir realmente, Muchas veces nos robamos oiga, es cierto que esto... Y dices, me gusta esa perspectiva, y la dices después en otra feria de libro. Nunca le hagan caso a los escritores, son bien tramposos, incluyéndome. De hecho, podría decirles que no me hicieran caso, pero estoy en mi lado académico. Ahorita soy Ángel Galindo, no Omega Galindo. Y la obra transmedia se complementa como un buen matrimonio, un equipo de LOL o una bibliografía no limitada a libros. Esto es ayer, de lo que estábamos hablando el otro día, que los estudiantes de letras solamente buscamos libros y nunca se nos ocurre que existe YouTube. Es algo que he aprendido poco a poco. Digo, lo uso para ver leyendas legendarias, ver podcast, con video, o poner la relaxing music por 8 horas para dormir, pero nunca se nos ocurre buscar cosas en medios audiovisuales, lo cual es hermoso. Así que, por favor, si van a hacer alguna tesis o algún estudio, de verdad busquen en otros medios, transgredan el libro, es muy bonito. Y adaptar y remediar no siempre son sinónimos. En ocasiones una adaptación llega a ser una transmediación. Pienso en Arcane con LOL, con League of Legends, el videojuego, con la serie, las cartas de Yu-Gi con la serie, o por ejemplo Magic the Gathering con los libros que surgieron de ahí. Eso sí, quieres adaptarlo, a veces estás haciendo una remediación y eso termina siendo una transmedia, lo cual es interesante, que son términos que no son excluyentes, ¿sale? Eso sí, pueden pedir su jugo de naranjas, su soda y su cafecito y estar hablando de adaptaciones, transmedia y remediación sin problemas. Obviamente no los puedes tomar todos juntos, pero poco a poco. Y se escucha bastante el tema de narrativa transmedia gracias a la publicidad del marketing. Eso es lo que más van a estar buscando. Si se ponen a hacer una búsqueda rápida, les van a salir narrativas transmedia para vender. Y es porque es más fácil
digamos, si yo quiero vender celulares, entonces voy a hacer que eso salga en comerciales de YouTube con el video, pero también le voy a poner el comercial ahí en Spotify para las personas que no lo tienen con plan de pago, y también voy a poner un afiche afuera de personal o de Claro. En este caso, pues eso es una narrativa transmedia que de algún modo se complementan para que la gente esté ahí rodeada por todos los caminos y senderos del mundo, lo cual es peligroso. Tengan cuidado con el marketing, es un arma horriblemente efectiva, súper efectiva. Y en este caso es complicado encontrar bibliografía de ella si nos vamos así a la buena de Dios. Nomás hay que saber que esto también se aplica bastante en otras áreas. Así que si ustedes se preocupan por cuestiones de qué es la narrativa transmedia, cómo se transgrede, cómo se hace esto, pues sepan que también lo están aplicando bastante en otras áreas del conocimiento. Pero pues aquí con esto terminaría. Les dejo mi contacto. Si ustedes por alguna razón necesitan contactarme o algo así, yo traigo algunas en físico de estas tarjetas. Esto es transmedia, ahí lo volvemos a decir, está la imagen y está el papel. Bueno, no, esto es adaptación, esto es remediación. Pero si tienen alguna pregunta, sería el momento de hacerla, pero pues primero que nada, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué rol tiene lo metafórico entonces en esta transformación de la pantalla? Lo metafórico, ¿cómo? Más allá de yo concuerdo con lo que decís respecto a que al autor no te quiere decir nada a vos, sino que vos construís, ¿no? Ese relato. Sin embargo, más allá de esa historia que puede ser cerrada en el Fauno, tal vez pueda haber otra interpretación. Acá lo veo más claramente en el Eternauta, en Argentina, ¿no? Metafóricamente se hablaba de otras cosas. La metáfora, como lo podemos entender con un sentido muy amplio, que podemos decir de metáforas de lo cotidiano, que es ahí hasta hashtag en mi Instagram, que es ver así una situación y decir, ver un pedazo de pan en la calle, para mí eso puede ser una metáfora de lo cotidiano, porque habla de lo horrible que no he comido y además estoy triste. En el sentido más amplio de metáfora, claro que sí se puede adaptar. Pienso yo en la metáfora con sentido ampliado, extendido, que surge en Archive 81, en Archivo 81, hay una metáfora de la metagrabación, de un metaarte, un arte que habla del arte mismo. Y vamos a tener un programa de audio donde hablan acerca de cómo se está grabando audio. En esta metáfora se está haciendo también una crítica a estos procesos de que todo te graban, de todo te recuperan, de que Google ya sabe, ya me reconoció el otro día que estábamos hablando, no me acuerdo de qué, en la casa, y de pronto me aparece el comercial y yo dije, qué miedo, ya me está poniendo anuncios argentinos. Pero sí, pues, porque los 2 primeros días seguía haciendo con anuncios mexicanos, a ver qué pasa. Y en el caso de la serie, Archive 81 tiene una metáfora de la producción, pero de video. En ese sentido ampliado, la metáfora yo creo que es parte fundamental de la recepción que va a tener un tipo de... se me fue el nombre. Existen en la comunicación, le doy 2 pesos mexicanos a quien me lo diga. Existen 3 funciones, la que yo estoy diciendo, lo que me dice y lo que yo quiero decir. Se me fueron los nombres de esas. Bueno, no importa. En fin, no, ni modo, tampoco no tenemos nada. Pero en el sentido de la palabra metáfora, que podríamos hablar con una función poética, volvimos a las funciones del lenguaje, yo creo que ahí está supeditada al contexto, al canal, estaría supeditada al canal, porque va a ser muy diferente las metáforas estéticas de Cornelia Funke a las metáforas estéticas de Guillermo del Toro. Así que también hay un discurso muy grande en cuestiones, por ejemplo, el etalonaje, los colores que se usan en
en Guillermo del Toro, en la película, se pueden ver, se pueden percibir, y hay una metáfora, hay una cuestión semiótica en esto. Así que yo diría que la metáfora va a variar dependiendo del soporte. ¿Y lo alegórico? Lo alegórico iría más en ese sentido ampliado de la palabra metáfora, que al final de cuentas una metáfora, metáfora y alegoría, según el diccionario de retórica y poética de Elena Beristain, lo que dice es que una alegoría es un conjunto de metáforas con un solo sentido. Así que si nos vamos a aplicar sobre eso, que por cierto busquen el diccionario de retórica y poética, diccionario de retórica y poética les va a dar unas palabras domingueras para no solamente pedir latte, sino van a pedir ahora hasta doble cortado y todo lo demás, de Elena Beristain. Ese lo encuentran también de forma pirata, no les recomiendo, pero es que es una editorial mexicana, de Editorial Porrúa, pero es hermoso, y además lo descontinuaron en México. Pecado capital, más el que hizo Cornelia Funke, porque es hermoso, y lo pueden encontrar en imagen y en texto. Es hermoso que busquen el diccionario retórico y poético. Según esta idea, la alegoría es un conjunto de metáforas. Entonces, metáfora, ahí tenemos un sentido alegórico final que se aplica en cada uno de los medios específicos. Está bueno. Sí, Interesante. sí. Interesante. Sí, hay palabritas hermosas, incluso la pongo en el artículo, por ejemplo, la dispositio. Es una palabra hermosa, desconté, dispositio, que es la disposición. En una película, en una serie, vemos en un orden específico que altera la recepción final. O sea, existe una palabra para todo. O sea, si los alemanes no lo hicieron los griegos y los romanos, créanme. Si los alemanes tienen una palabra para todo, como, ¿qué es este? Se me fue la palabra. El doppelganger. No solamente el doppelganger, la Bandersnatch, que es la sensación de sentirse bonito al caminar en la naturaleza, y son palabras que ni se te ocurren. Son más domingueras, son más bien palabras saturnalias para los sábados. No tiene traducción. Sí. Son palabras que no tiene. No tiene la Schadenfreude era la que quería decir, burlarse de la desgracia ajena. Si ahorita alguien se levanta y se cae la silla y hace un ruido gracioso, aunque eso sería risa, son palabras hermosas. El diccionario de retórica y poética, recomendadísimo. Búsquenlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Yo pensando en esto está la película, el guión de Guillermo del Toro del Laberinto del Fauno, se hace el libro, y lo comparaba con una adaptación que también me pareció muy aplicada, de La otra vuelta de tuerca de Henry James, que hacen en Netflix, y que te cuentan todo, o sea, te cuentan justamente el libro, que lo que tiene es ese misterio, que bueno, que habla del abuso y de tantas cosas impresionantes desde todo punto de vista. En Netflix te lo cuentan todo tan denotativo que decís, bueno, no, está bien, la puesta en escena es maravillosa, pero nada, le cierro el micrófono para no escuchar lo que están diciendo, o tapo las palabras para ver la forma, porque si no me explica hasta lo que no quiero que me explique. Claro. Pero eso es al revés, porque ahí está en una adaptación de un libro que generalmente se ha adaptado muy bien para La otra vuelta de tuerca ¿cómo es? Los otros, Claro. pero en esta creo que, no sé si es no me acuerdo el nombre. La maldición de Bly Manor, si no me equivoco. Pero es tanta la explicación que vos decís, demasiado, porque no, y te hace, inclusive hace otra obra. Sí, es interesantísimo esa postura. Sí, es una obra completamente diferente. Lo que hizo Funke es justamente una obra que no tiene nada que ver con el producto original más que los personajes. Sí, nos estamos enfrentando a muchas cosas así, y es interesante porque yo lo empecé a ver ahí en la casa, la empezamos a ver, y de pronto dije, me recuerda La otra vuelta de tuerca de Henry James y todo lo demás. Y habían leído La otra vuelta de tuerca hace años, ¿sí?
Y de pronto fue de, espérate, ¿es la otra vuelta de tuerca de Henry James? Y ya dije, no, sí es. Y estaba interesante y ya, pero sí, es una historia completamente diferente que tiene sus logros narrativos, como esos planos secuencia, Claro, están sí, preciosos sí, en sí. esta serie, pero La forma. pero en el fondo sí afecta a los que somos muy puristas de la historia original. Yo soy muy purista, yo digo que los haiku no pueden ser en español y lo defiendo y te lo digo en japonés, ¿cómo no? ¿Por qué no son? Pero sí, hay muchas cosas extrañas cuando hacemos esta transgresión. Hibridez. Son hibrideces. Ujú. Vaya. Pues, ¿nadie más? No es tanto una pregunta, pero cuando hablaba de lo maravilloso de que se planteaba como para que los niños sepan que no es real, mi pregunta en realidad es más, ¿en qué momento elegiste especializarte en lo fantástico y en lo maravilloso? Porque es como un género literario que muchas veces se ha subestimado o se ha tomado como que es solo para los niños, y vos no sé si es que es tu niño interior o por qué, digamos, elegiste esa rama de la literatura. Tienes toda la razón. De hecho, ahí en la misma tarjeta digo que soy especialista en maravilla épica y metaficción, porque son temas que la academia te rechaza completamente. En mi caso, muy en mi caso, y tal vez solamente fue con ciertos profesores, yo quise hacer mi tesis de licenciatura sobre las crónicas de Dragonlance y el papel del personaje arquetípico de los juegos de rol aplicado en la literatura de maravilla épica, lo cual para mí ahorita es así, ¡qué genial! Pero me dijeron, eso no es literatura. Así que, no, pero tengo este marco teórico, aquí está. Y no, me lo rechazaron completamente y yo dije, ¿saben qué? No necesito, me título por excelencia académica, tengo el promedio. Y en México existe, no sé si aquí también, la titulación por excelencia académica, que si eres ñoño no tienes que hacer tesis. Ya le encontraron la vuelta, entonces estudian No, todos para nosotros. Le encontraron la vuelta para nosotros. Sí, Me encanta. Pero, por Podría ser ejemplo, una buena propuesta también. justamente eso me afectó, hizo que mi maestría lo tuviera que tomar autores más canónicos, Borges, Cortázar, Enrique Anderson Inver, Adolfo Bioy Casares, Cosas serias. cosas serias. Y hablar de una literatura que no era tan cercana a mí, la literatura argentina, que ya después me volví amante de la cultura argentina, al grado de que ahorita mi doctorado es en eso, pero ya en mi punto de vista como casi doctor, ya a esas alturas me interesa que esto se quite ese pensamiento tan cerrado de decir por qué lo que me gusta a mí no puede ser. Uno de la asociación ve el mito de Orfeo en Mario Bros. Y es cierto, es el mito de Orfeo, lo siento, la princesa está en otro castillo, volteas para atrás y se te va la princesa, tienes que hacer un descenso al infierno. Y dices, ¿cómo se le ocurrió a él eso? Pero es porque venimos de unas áreas donde la misma academia nos ha limitado. Al menos, insisto, en nuestro caso particular. Hay un compañero quiso hacer la narratología de Silent Hill 2, un juego precioso en cuestiones de la historia, y no se lo permitieron. Así que también en cierto modo la academia ha estado limitada, pero también consideremos que depende mucho la actitud de ciertos docentes, y pues yo quiero ser esos docentes que quieren aceptar las cosas, y por eso mismo es algo que me fascina, me trauma, me gusta, y todo empezó jugando Calabozos y Dragones, algo sencillito, algo totalmente ñoño, friki y ridículo, pero empecé a ver, al estudiar letras, que eso tenía mucho potencial narrativo, que tenía potencial de los arquetipos, de que había visto a John, que tenía a Todorov, que tenía esto, todo, Roger Queloa. No, eso no es literatura. Ahorita yo lo que trataremos de hacer en la asociación va a ser, el siguiente proyecto es un colega de aquí de Argentina, Mateo Rinland, Caleb Gómez, que es el otro especialista, y yo queremos hacer un estudio sobre el libro donde se hable de la literatura de maravilla épica,
para considerarla dentro de la narrativa y no que sea algo paraliterario como lo es ahora. Pero sí ahora sí que hay que ser necios y seguir los sueños, como dirían todos, pero esas son frases practicadas que siempre he dicho y que me robo de otros escritores, así que... Y Laura Zavala debe haber ayudado también a abrir muchas puertas en México, desde sus visiones. Sí, Laura Zavala tiene elementos increíbles. Que estuvo acá también, que vino a Letras, en realidad un encuentro de minificción, y también él siempre luchó para que en los congresos que vamos de minificción pudiera entrar otras formas narrativas, como es la minificción audiovisual, que es hermosa, digamos. Bueno, él luchó mucho por eso y no le dejaban, le costó bastante. Lagmanovich dice que fue el único que en su momento, un profesor argentino, que también estuvo aquí Lagmanovich, creo alguna vez, hace mucho, un profesor de letras maravilloso, y él sí dice que fue el único que a Laura en su momento, que era muy joven, le dijo, pero está bien, tenemos que abrirnos, la gente de letras. Que bueno, no es el caso en audiovisual, porque nosotros siempre estamos atentos a distintas plataformas, ¿no? Tal es el caso que hasta dije, y se los voy a donar aquí a la biblioteca, yo dije, voy a escribir un libro de minificciones donde hable de maravilla épica, y son puras minificciones de maravilla épica. Y dije, no, sí me lo tengo que hacer, ¿cómo no? No puedo ser experto en maravilla épica si no escribo, además tengo publicaciones de minificción, y dije, saco mi librito de maravilla épica, este se los voy a dejar a la biblioteca, con unas cositas más, algo de Emmanuel Carrère, otro librito mío tiene que ver con asesinos y demás. No, son cosas no recomendadas para todos. Y si no, pues ahí ya luego nos contactamos. Pues no sé, si no, podríamos ir cerrando, a menos de que haya alguna importante duda que no los deje dormir durante toda la semana diciendo debí de haberle preguntado. Si no, pues les dejo tal cual mi contacto de teléfono con un WhatsApp más 52, me pueden preguntar, y si no, me pueden buscar en redes sociales tal cual con mi nombre de escritor como Ome Galindo, y así salgo, es el mismo apellido, pero esa es la parte lúdica, creativa y de memes, así que... Las jornadas del podcast. El día de hoy tengo un podcast llamado Las 9 Noches, la 9 con número. Sale a las 9 de la noche, horario México, así que aquí son las 11. Es un pequeño problema que no consideraba desvelarme, pero se llama Las 9 Noches, 9 con número, es una luna púrpura, y estamos en Facebook, en YouTube y en Twitch, y hablamos de cultura de masas y todas estas cosas que nos fascinan a muchas personas raras y que la gente no le termina gustando y que la academia nos va a decir, no, eso no es. Así que no es literatura, no es digno de estudiarse. Que nunca les hagan caso. Y si tienen algún tema interesante, también se pueden contactar con Las 9 Noches y participar, decir, estoy haciendo esto. Y estamos muy abiertos a recibir gente, no solamente pues así, de ciertas áreas muy limitadas, hemos recibido de todo, de científicos, nos han explicado si es posible los superhéroes o no, cosas interesantes. Ahí está Las 9 Noches, luego lo pueden buscar y ahorita vamos a estar muy académicos porque estoy invitando a todos los que conozco en Argentina, así que ahí se queda la opción. Si alguien quiere alguna tarjeta en particular de la asociación específicamente para tener mis coordenadas, adelante. Y si alguien quiere una de 2 pesos o una de 5, no se puede ser la misma persona. Anda regalando monedas. Así que... ¿Traen suerte? Uno le puede pedir no sé, pero traen seguramente unas 600 manos que las tocaron ya en México, así que tienen el alma de varias personas ya incluidas ahí. ¡Claro! Y la de 2, ok, ya se quedaron. Esa es la de 2. La de 2 se me hace bien bonita, tiene el calendario. Y busquen conexiones para viajar a México y estudiar. Teníamos convenios, yo no sé si seguiremos teniendo. Teníamos convenios con algunas universidades de México, ahora no me acuerdo. Venían estudiantes mexicanos acá y iban. Si necesitan, les doy, ya le dije a todo el mundo, les hago la ruta del taco y la tostada en Guadalajara, Jalisco. Me acuerdo, Neche se llamaba Grecia, ¿te Muchísimas acuerdas? gracias, yo creo. Sí. Una consulta, que la vengo pensando de hoy, pero... Si no, no ibas a dormir. Sí, lo sé.
iba a comunicarme cómo está la noche o preguntarle en vivo. Con respecto a la ciencia que va evolucionando, ¿no? Estuvo el libro, está el juego y la película. Estas tres partes que usted hablaba de la transmedia. ¿Piensa que habrá una cuarta pronto? Pronto no, pero por ejemplo, ¿has visto Black Mirror? Donde se desarrolla el juego, tal cual, que es un videojuego más que es inmerso, etcétera. Debe de haber alguna cuestión a futuro, que si esperamos que Black Mirror no nos miente, esperemos que no, porque hay cosas muy bonitas. Yo quiero tener a mis hijos bien vigilados con Archangel, pero en el caso de... No es cierto, no. No, esperemos que el Ministerio de la Familia no vea esto en México. Pero en el caso, sí creo que debe de haber algo que transgreda la necesidad motriz que tienen los videojuegos. Eso es algo muy necesario y algo que se puede convertir en cuestiones neuronales. Por ejemplo, un movimiento de una prótesis que ya no necesitas mover nada, sino que lo piensas y como que se mueve con estas descargas eléctricas. Yo creo que sí se podría, y eso debe de abrir paso a alguna otra cosa. Pero yo creo que si lo quisiéramos ver, sería muy al estilo Ready Player One. Esta película, que también el libro es mejor, la película bueno, subjetivo. Pero Ready Player One, que es este juego inmersivo donde hay una realidad alterada, pero de la cual meten cosas de otras cosas, de otras obras estéticas de consumo popular, que en la película hacen con Stephen King, en el libro hacen con muchos videojuegos, pero que en este caso te motiva a salir del juego, a conocer las otras cosas. Yo creo que también por eso va ir armando. Yo trato de hacer mi homeverso de mi literatura, que por ejemplo Marvel lo supo hacer muy bien, y ahí lo vemos manejando con las películas, que es una cosa enorme de dineros y de películas y de horas gastadas o invertidas, depende de qué tan bien te veas tú viendo esto, pero debe de haber una ola nueva que surgirá a partir de cuestiones no tan motrices. Yo creo que sería la siguiente etapa, y que sí va a tener sus recursos por fuera para ir pudiendo caminar por la calle escuchando el equivalente de un podcast del futuro, no sé cómo se va a llamar, pero parte de la historia, el lore del juego, o las historias, lo que pasó mientras no estabas tú en el juego inmersivo, cosas así. Me imagino ese futuro, y que suena muy bonito en mi cabeza. Esperemos que no se vuelva un Skynet cualquiera. Ángel, cuando hablas de motricidad, me confundo un poco, porque el videojuego te condena a estar sentado en una silla, y yo pienso que el recurso Trekkie de la ola cubierta te permite un desarrollo más físico. Pero está la Wii. Ajá, sí, al decir motricidad me refiero a la motricidad fina, que es la que hemos aprendido a saber que es círculo, triángulo, cuadrado, X, así, en todo momento, que ya sabemos en qué momento es R2, R1, y esto que ya me lo sé de memoria y que ya está como moverte en la bicicleta, pero a ese tipo de motricidad. En estas cuestiones de una realidad virtual donde tú te tienes que mover, como ya está la Wii, ya está el Kinect, ya están muchísimas cosas, yo me refiero a la que no necesitemos movernos y que directamente haya un blackout tipo Matrix. A eso me referiría, a una donde no se necesite una motricidad para poder disfrutar, porque sabemos que si lo que nos dice Inception, el origen de la película, es verdad, es verdad, sabemos que podemos jugar 600 horas de farmeo de ovejitas sin necesidad de tardarnos 600 horas en ese caso en la vida real. Así que eso sería interesante. A eso me referiría. Y bueno, si no hay nada más, le agradecemos a Ángel y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.